Bueno, voy a pasar entonces para acá. Eh, Habíamos dicho entonces que las funciones de transferencia de un sistema que se conocen como HDS me permiten en este dominio de Laplace sintetizar o hacer más sencillo el análisis de los sistemas lineales invariantes en el tiempo, porque lo que yo busco es extender cualquier función de transferencia en sus componentes de fracciones parciales y asociar cada término de fracción parcial con un componente que corresponde a lo que sucede en el tiempo. Esa es la gran complicación para entender el análisis de sistemas con Laplace y en el análisis de tiempo y también con Z respectivamente. Laplace vive en ese dominio extraño donde donde estoy hablando de los exponentes de señales exponenciales complejas y manejando únicamente los exponentes de esas señales exponenciales complejas. En el dominio del tiempo yo estoy hablando de funciones que tienen derivadas, que tienen integrales, que tienen formas que son distintas y debo trasladar entre esos dos dominios que están ahí. La clave para poder entender entonces lo que sucede en Laplace y lo que sucede en el tiempo es entender que existen unas ciertas tablas de reciprocidad o una tabla de equivalencias entre los dos dominios donde tengo tiempo y tengo aquí el dominio de Laplace o el dominio Z respectivamente. Y yo busco tener formas que son E a la AT, que en el dominio de Laplace son de la forma E sobre S más A. Entonces, todo lo que sucede en las funciones de Laplace, o en el caso de los polinomios de Laplace, tengo que descomponerlo en componentes que sean de este estilo para generar en el tiempo componentes que son precisamente de este estilo, que son justo las eigenfunciones de los sistemas, o lo que sucede, lo que pasa a través del sistema se vuelve transparente si la entrada está definida en formas que son de esta manera. Voy a ocupar ahorita estos módulos de Python para poder entender lo que está pasando. Voy a ocupar el módulo NumPy, voy a ocupar el módulo Signal de SciPy y estos dos módulos que están acá abajo son para generar gráficas. Y de hecho esta gráfica esta función que está aquí es la gráfica que había utilizado anteriormente para poder graficar en el dominio completo complejo la función de transferencia que me dé magnitud y fase. Si S pertenece a los números complejos, que es el caso, entonces esto es un número complejo y por lo tanto lo represento con esas dos formas, su magnitud y su fase, o bien su parte real y su parte imaginaria. Pero en el caso de lo que estamos hablando, como estamos hablando de amplitudes, es más fácil representarlos en términos absolutos para identificar qué tan grande o qué tan pequeña se vuelve la función. Entonces tengo aquí un sistema que quiero modelar, que es el sistema cuya función de transferencia es s cuadrada más 3s más 2 y en la parte del numerador tengo s más 7. Si tengo esa función de transferencia, entonces conozco también la ecuación diferencial que le dio origen a ese sistema. La ecuación diferencial sería y' de t más 3y' de t más 2y de t es igual a x' de t más 7x de t, porque existe una correspondencia 1 a 1 entre los coeficientes y potencias del término s con las derivadas de la función en el tiempo que están acá y las derivadas también de la salida en el caso del denominador y de la entrada en el caso del numerador de mi señal que tengo definida ahí. Eso genera entonces este sistema o esta función de transferencia que estoy expresando acá, que podemos verla también en esta parte, o sea, justamente esta es la función de transferencia, y quiero saber cómo se comportará la salida y de t al estimular al sistema, ahora que está definida por esa función, con una señal que es e a la menos 0.5 por el tiempo, donde esta, justamente por u de t, donde esta es una eigenfunción. Entonces la salida, tengo entendido que va a ser algo que depende de esa s igual a menos 0.5, que multiplica a e a la menos 0.5 por el tiempo. Eso es a grosso modo lo que sucederá al final de esta demostración. Entonces mi entrada es esta que defino acá y por lo tanto otra vez el dibujo. Entonces esta es mi entrada y entonces mi nueva función o la transformada de Laplace
de la salida va a ser la multiplicación de mi función de transferencia por la transformada de Laplace de la entrada, que en este caso se vuelve esto. Recordando cómo está esta parte, perdón, aquí me falta un signo, está aquí. Entonces mi entrada es e a la menos 5t a la menos 0.5t, por lo tanto su transformada de Laplace es 1 sobre s más 0.5. Entonces avanzo un poco sobre el código. Ahora, para poder utilizar una aproximación numérica de todos estos conceptos teóricos que tengo definidos acá en matemáticas, necesito representar los términos en formas que entienda la computadora o que entendamos todos para poder representarla. En el caso de Python y en el caso de MATLAB, un polinomio lo puedo ver como un vector de coeficientes donde los valores 1 y 7 corresponden a las entradas del vector que estoy denominando el vector b, como b. Y al otro vector, que es el vector del numerador, que tiene coeficientes 1, 3 y 2, lo estoy denominando como el vector a, teniendo el entendido de que una ecuación diferencial la puedo representar como y' de t más a1 y' de t más a2 por y de t es igual a b1 por x' de t más, aquí es a0, en este caso, más b0 por x de t. Usualmente, porque esta no es una regla ni mucho menos, pero usualmente a los coeficientes de la entrada se les asignan las literales b y a los coeficientes de la salida se les asignan las literales a. No es una regla, no es un estándar, pero todos los que vemos este tipo de sistemas y todos los libros de texto usualmente tienen esta regla de nomenclatura para poder definir las cosas. Entonces, el vector b son los coeficientes justamente de la entrada, en este caso serían 7 y 1, y en el caso del vector a, los coeficientes son 2, 3 y 1 respectivamente, que están definidos ahí. Como estoy multiplicando entonces a la función de transferencia, que es esta parte, la multiplico por la transformada de Laplace de la propia entrada, eso generará un nuevo denominador que es de orden tercero, porque está aquí, y la multiplicación de dos polinomios, en el caso que tengo definidos por acá, lo puedo ver también como la convolución de los coeficientes de los polinomios que están aquí. Entonces estoy haciendo la convolución justamente del vector 1, 3 y 2, que son los coeficientes de este elemento, con el elemento o con el nuevo polinomio que estoy generando como s más 0.5 que está definida acá. Estoy usando en este entorno mi variable c como la variable que tiene al coeficiente para poder después cambiarlo conforme avanza la demostración, para poder cambiar entonces el valor del exponente y tenerlo ya todo programado. Entonces, al hacer esta forma que está aquí, estoy generando un nuevo denominador. Habíamos dicho también que entonces cuando yo tengo este término s más 7 que está dividido por s cuadrada más 3s más 2 que multiplica a s más 0.5, en este ejemplo, ya hasta ahorita con los números que tenemos, yo lo que quiero es extender a este término ahora en tres componentes que corresponden a los factores primos de esta parte, s más 5, s más algo y s más otro algo que debo captar de la descomposición de este término, que por inspección sé que este es 2 y este es 1, más y más que están referidos acá. Y cada uno de estos elementos está sumando con constantes para generar entonces la descomposición de factores primos. Todo ese paso que estoy generando acá, que he hecho de manera teórica y en el pizarrón, Python y MATLAB también lo pueden generar utilizando la función residue, que lo que regresa son los coeficientes RPK, que hacen referencia a los residuos. R son los residuos, P son los polos y K son las constantes.
donde los residuos son aquellos valores o las partes enteras de esta división, los polos son estos términos que están acá y las constantes K son estos términos que están definidos por acá, si no mal recuerdo, y si no ahorita revisamos si lo que estoy diciendo es correcto, porque lo estoy diciendo ahorita de memoria. Entonces puedo encontrar, pero lo estaba diciendo al revés, las K's no son estas, estos son los valores de las R's, ¿no? Los coeficientes, y las constantes o partes enteras son los valores de K. Entonces, al correr los valores, veo que existen, de mi descomposición de factores primos, existen tres componentes que son los componentes menos 0.5, que corresponde justamente a este enlace, el componente menos 1, que es este elemento, y el componente menos 2, que son los tres polos o las tres fracciones parciales que puedo generar, que están aquí. Los valores de los coeficientes que están en R están asignados a cada uno de los elementos que están definidos por acá. Dado el orden que tengo definido en esta forma, que así fue como yo la escribí, entonces 8.66 corresponde al valor de A, 12 corresponde al valor de C, bueno, menos 12, y 3.33 corresponde al valor de menos de B, que están aquí. El orden en el que están definidos los coeficientes y el orden en el que están definidos los polos es 1 a 1. Primero con primero, segundo con segundo, tercero con tercero, para no tener problemas de cómo asignar los valores. Y en este caso no tengo partes enteras, porque el término del numerador que tengo en esta función de transferencia, aun cuando ya he hecho la convolución, es de un orden mayor que el término del numerador. Por eso no tengo partes enteras, porque esta es una fracción desde el inicio, un término de fracción parcial. Si tuviera una parte entera, déjenme poner un nuevo numerador por aquí. Por ejemplo, S cúbica más A1, S cuadrada más A2S más A0 dividido entre A cuadrada más, son B's, B1, B2 y B3. Seguir la nomenclatura. Aquí tengo entonces S cuadrada más A1S más A0, por ejemplo. Entonces esta división formalmente tiene una parte entera, porque yo puedo dividir S cúbica más B1, S cuadrada más B2, S más B3, entre por lo menos una vez más A1S más A0. Existe un factor que es el factor S, que si multiplico por este puede dar entonces el término S cúbica, y entonces tengo una fracción parcial. No tengo una fracción parcial, sino tengo una parte entera por lo menos acá, y esto es lo que regresan los coeficientes K que están definidos en la función de Python o de MATLAB, que también tiene funciones similares. De hecho, en esta estructura tengo entonces dos partes enteras, porque este que está acá, S cuadrada, también puede ser dividido, o cabe por lo menos una vez, este polinomio dentro de este otro polinomio, y los valores de K me dan todas esas partes enteras. En el caso continuo, el coeficiente o los coeficientes del denominador, para que sea una función de transferencia como debe ser, a lo más deben ser del mismo orden que el numerador. En el caso del continuo es muy raro, no es que no se pueda o que sea físicamente imposible, pero es muy raro encontrarse alguna función que tenga un coeficiente o una potencia de S mayor en el numerador que en el denominador. En el caso de los sistemas discretos, eso es muy común, y de hecho se aprovecha esa posibilidad para entonces tener otros tipos de sistemas u otras características de los filtros o de los sistemas que estamos analizando en este caso. Entonces, estos son los R's, estos son los P's, y las partes enteras, que en este caso no tenemos, son los valores de K. Con esta notación, entonces ya podría escribir completamente los valores que están definidos aquí, que podría reescribir entonces la ecuación utilizando esta función de MATLAB, de Python, que se llama residue. En el caso de MATLAB se llama también residue y está implementada por default en cualquier función, en cualquier plataforma que utilice MATLAB para hacer esto.
Ya que tengo esas partes, entonces yo ya podría conocer, dado que lo puedo reescribir, entonces al multiplicar a este término entre 1 sobre s más 0.5, y ahora lo puedo escribir entonces, y de s es igual a 8.66 entre s más 0.5 más menos 12 entre s más 1 más 3.33 entre s más 2. Entonces, ya que hice esto, ya puedo saber que la función en el tiempo y de t es igual a 8.66 por e a la menos 0.5 por el tiempo, menos 12 veces e a la menos t, más 3.33 veces e a la menos 2t, y todo esto, porque es causal, multiplicado por u de t, que está ahí. Entonces, en este sentido, sí puedo obtener más fácilmente cuál es la salida del sistema ante una entrada que sea de este tipo, que es una entrada que es exponencial, que es una eigenfunción del sistema. Como esta es la forma que tiene la propia entrada, entonces esta es la respuesta de estado estable, y esta parte corresponde a la respuesta transitoria de mi sistema, que es, aunque ahorita las dos van a tender a cero, pero esta parte, cuando tengo un esquema o cuando tengo una entrada que es, por ejemplo, el escalón, esta parte va a desaparecer y va a permanecer entonces solamente la respuesta de estado estable, que es de la misma forma de la entrada. Entonces lo puedo evaluar. Ahora, lo que había dicho entonces es que esta función, y recordando el dibujo que tenía hace rato, tengo e a la at que entra por mi sistema, y la salida va a ser h evaluado en s igual a a, que multiplica a e a la at. Entonces, el coeficiente que tengo en la primera parte, 8.66, debería ser lo mismo que evaluar a toda la función de transferencia, los coeficientes a y b, en el término c. La función polival, que está acá, esta definición, lo que hace es evaluar un polinomio dado por un vector de coeficientes en los valores de la variable que están definidas ahí. O sea, lo que está haciendo en este caso HO, estoy llamando, es sustituir el valor de S, o está haciendo esta evaluación. Tengo menos 0.5, porque eso es lo que vale C, más 7, y entonces hace justamente ese término que está ahí, que corresponde a S más 7 de mi función del numerador. Y el denominador lo que está haciendo es tomando el menos 0.5, evaluándolo al cuadrado, más está multiplicando 3 veces 0.5 más 2, que está aquí, y está haciendo toda esa evaluación. Entonces el término polival, que está acá, hace esa evaluación en este elemento, y entonces esta función o esta variable nueva que se llama h0 debería ser entonces lo mismo que obtuve a través de la descomposición en fracciones parciales que está ahí. Justamente lo que debe pasar es eso. Mi término o el valor de la constante de la fracción parcial es justamente el evaluar a la función de transferencia en los términos de S iguales a el coeficiente que está definido acá. Ahora lo que voy a hacer es, voy a graficar la forma de la función de transferencia que está acá, porque esta forma de función de transferencia en su dominio complejo me va a dar todos los posibles valores para, bueno, todos los valores, una aproximación de los valores para todos los posibles elementos de S que podría evaluar acá. Y como S pertenece al dominio complejo, entonces va a ser una función compleja como lo había hecho. Calculo entonces los valores que van a cambiar de la parte real de menos 3 a 4, de la parte imaginaria de menos 3 a 3, genero esa cuadrícula para poder graficar, y los nuevos valores de S son parte real más parte imaginaria, y evalúo en el polinomio que es otra vez los coeficientes de B, evaluados en cada uno de esas parejas de puntos, dividido entre el polinomio de A elevado o evaluado en cada uno de estos puntos. Aprovecho que hice mi función de graficar amplitudes y fases, y lo que paso ahora es el término h de s, que es el que había evaluado acá, junto con los valores de x y y
que son las partes reales e imaginarias para graficar mi función. Similar a lo que habíamos visto alguna vez para el término del escalón, entonces no estoy haciendo una evaluación amplia, esta sería la forma de mi función de transferencia. Estos dos elementos que están acá, antes de moverme sobre eso porque está apareciendo algo chafa ahí, este punto y este punto corresponden a los polos y están ubicados justamente en los valores de -1 y -2, que son aquellos puntos que hacen que la función de transferencia que está acá, es decir, si evalúo s igual a -1, este término se va a volver infinito y por eso la magnitud de este polo crece de manera hasta el infinito, tiende al infinito. Y lo mismo pasa cuando yo evalúo en este término en s igual a -2, también crece de manera exponencial o muy grande. Esta, cabe aclarar, esta forma o esta gráfica corresponde única y exclusivamente a la función de transferencia que está acá. Entonces el término en 0.5, ahora sí puedo utilizar mis herramientas, tengo que moverme para encontrar entonces el término en menos 0.5 en x, que es por aquí. Eso es como algo muy cercano. No sé si alcance a estar 0,0, creo que no, pero vemos que es un valor muy cercano. En el caso de 0.53 obtengo 9.44 en la evaluación de la función que tengo definida por acá. No sé si puede haber el término 46, no, me paso un poquito, pero podemos ver que entre 0.46 está en 7.28, que es menor a este, y en 0.53, que es este, tengo un valor de 9.44, más o menos. Entonces, este término, pues sí, es una evaluación más precisa del valor en esa función que está ahí. Y ahora lo que voy a hacer es graficar entonces estos términos con esa forma que ya sé que es la respuesta del sistema. Entonces, lo que hago es generar un vector de tiempo que va desde el segundo 0 hasta el segundo 7 y voy a generar 300 puntos entre esos dos espacios. 0 y 7 segundos, esto es tiempo, estos son segundos, y genero 300 puntos acá, que están ahí. Y por cada uno de estos puntos que están acá, voy a calcular entonces a cada uno de estos términos que están expresados por acá. Esta función de Python o este for que tengo acá, lo que hace es comprimir las variables R y P que corresponden a los residuos y los polos que están acá, en un ciclo donde voy a iterar las tres valores. Es decir, primero tomo el primer residuo, el primer polo, que está definidos en RP, los van a asignar a las nuevas variables que son RR y PP, por eso tengo este término, RR, los residuos van a multiplicar a la exponencial evaluada en cada uno de los polos, evaluado en cada uno de los tiempos, y lo va a sumar con la siguiente iteración. O sea, la primera vez que corre ese for, esta parte, va a evaluar a 8.66 por e a la menos 0.5. La siguiente iteración evaluará o sumará con menos 12 por e a la menos 1. Y la última iteración, porque solo son 3 iteraciones, será 3.33 por e a la menos 2 por el tiempo que está ahí. Y en la parte última, que está acá, para poderlo expresar, lo que estoy viendo es la salida, únicamente observando cómo tengo esta entrada de menos e a la 0.5 que está aquí, multiplicando por el exponente que es h0, que es el valor que calculé que iba a ser la salida de mi sistema. Entonces, graficarlo, y podemos ver acá, esta línea en azul es la sumatoria de las tres respuestas, donde tengo una parte que va subiendo por acá y otra parte después que va bajando o va decayendo en función del tiempo, justo como debería ser la forma de una respuesta exponencial como la que tengo definida en este caso. La línea gris, que está definida aquí arriba, esta, corresponde única y exclusivamente a esta parte que sería la respuesta de estado estable de mi sistema. Podemos ver que al final o como transcurre el tiempo, que es este término que va por acá, la respuesta azul tiende a tener la misma forma que está acá, porque estos componentes que están definidos para la respuesta en el tiempo
van cada vez siendo amortiguados o siendo menores, hasta llegar a un punto en el cual ya no son parte de mi sistema o se mueren y la respuesta del sistema permanece. Déjenme hacer otro ejemplo. Ahora voy a cambiar entonces el valor del exponente. Tenía un valor de 0.5, ahora voy a poner un valor de 0. Eso significa que estoy metiendo entonces a una señal exponencial, pero en su forma UDT, o sea, es una constante que está definida o que estoy metiendo ahora a mi sistema. Voy a cambiar entonces toda esta estructura también va a cambiar, estos coeficientes también van a cambiar, este término debe estar así y entonces voy a tener una nueva forma, aunque las partes transitorias van a seguir teniendo la misma forma o los mismos coeficientes tanto de los exponentes, los dos exponentes que están ahí. Como estoy metiendo esta forma, o esta es la transformada de Laplace del escalón, entonces lo puedo expresar como S más 0, que ya está colocado aquí. Entonces tendré aquí el término S, más este generará un escalón, que en este caso puedo verlo como una sola constante, y los nuevos valores de las constantes también las voy a obtener en un solo paso a través de la ecuación o de la función residuo de Python. Entonces, cambiando ahora por escalón, los nuevos coeficientes son 3.5 hasta aquí, luego el menos 1 sigue siendo entonces ahora es menos 6 y el otro término es 2.5 y ahora tengo 3.5 por acá, tengo menos 6 y tengo 2.5 de mi señal de salida. No le pongo e a la 0 porque es una constante y simplemente va a ser una constante que va a sentar. Entonces la forma de la respuesta del tiempo, aquí tengo el valor del tiempo, tengo el valor del 0, va a empezar a subir y asintóticamente va a llegar a este término que es el valor de 3.5, que es la constante que va a permanecer hasta el final de mi sistema. Este valor de 3.5 está dada por las condiciones del sistema y no necesariamente tiene que ser 1, dado que el sistema que tengo acá no me da una ganancia, le llamo ganancia porque está por encima de 1, al sistema del escalón unitario que está ahí. Entonces evalúo otra vez, evaluándolo en el coeficiente, o sea, evaluándolo en S igual a 0, tengo entonces el valor de 3.5 y eso debe seguirse observando en esta gráfica que está acá. Bajar un poco y evaluar en S igual a 0, menos 3, menos 2.5, menos 1.18, menos 0.404. Entonces yo creo que este es el valor más cercano que puedo tener y tengo una amplitud de 3.68 que está muy cercana a este valor de 3.5 que está definido acá. Y ahora evalúo otra vez la gráfica. 3.5 no tengo, aunque está un poco absurdo el poner el valor de PP, pero bueno, ya tenía implementado esto así, entonces lo coloco y evalúo cada uno de los términos. Entonces aquí está mi función de salida. Mi función de salida, que es esta parte que está acá, entonces es algo que sube, justamente como lo había dibujado en esta gráfica, sube y se va a sentar hasta el valor de 3.5, donde entonces la respuesta de estado estable, que es esta, permanece. Estado estable, y esto es transitorio. Aquí se nota más la definición de transitorio, porque esta parte que corresponde a transitorio eventualmente va a morir y por eso se llama transitorio. Es algo que dura solamente una fracción del tiempo y después deja de existir formalmente, ¿no? Entonces esta es una descripción, por ejemplo, para este sistema. Déjenme ver si puedo cambiar la forma de los coeficientes, sobre todo los coeficientes A, o sea, voy a cambiar la ecuación, esta que está aquí, para poder tener una nueva ecuación y una respuesta que sea distinta. La forma del sistema transitorio depende únicamente del sistema y depende sobre todo de los valores de las derivadas de y. Poner uno, podría poner acá, no sé, algo que funcione bien.
4,13. Ahí está. Entonces tengo, en este caso, como los polos son unos polos complejos, que son este y este, las partes reales están en la parte negativa del plano, por lo tanto es un sistema estable. Si evalúo entonces otra vez mi función, el elemento que estoy evaluando, noten cómo es un elemento real, porque tendría que serlo si estoy metiendo una señal escalón, entonces la amplitud del escalón tiene que ser una amplitud real, si no, no podría ser amplitud de escalón. Y la nueva función de transferencia que está acá, o la nueva forma de la función de transferencia, va a tener los polos movidos de lugar. Las dos chimeneas que van a salir ahí tienen que estar paralelas, o mejor dicho, simétricas, pues como pasa, respecto al eje Y que está definida por acá. Aquí me faltó un poco más de grid para poderlo apreciar mejor. Poner de menos 5 a 5. Esos son puntos suficientes para poder evaluar entonces la función de transferencia que tengo acá. Entonces estoy moviendo ahorita mis polos. Ahora sí, se ve un poco mejor. Los polos que originalmente estaban sobre el eje real, porque eran reales los polos que estaban definidos por acá, ahora los estoy moviendo a estos componentes que son simétricos. Uno está en menos 2 más 3j y el otro está en menos 2 menos 3j. Y entonces la función o el valor de la amplitud de la respuesta a escalón está dada en las coordenadas 0,0. Hacerlo con cuidado, que está aproximadamente en punto 54, y noten cómo la curva de nivel, que es esta, está aquí, me traza cuáles son los valores de ese que tienen exactamente el mismo valor que la señal que estaba, bueno, que todos ellos tienen exactamente la misma altura. Entonces podría cortarla refiriéndome a ese valor. Y aprovechando que está eso así, déjenme entonces borrar notación. Déjenme entonces ubicar en el valor de 0 por acá. Borro esta parte, y si yo corto la función sobre este eje, perdón, que es el eje Y, no, es este, perdón, es este que está aquí. Entonces esta forma que está acá, o la amplitud de esta curva, si pues ya me la mostrará ahorita Python, me diría entonces cómo responde el sistema ante cada valor de j omega que pueda definir por acá. Vamos a ver qué pasa con la respuesta transitoria y con la respuesta de estado estable. Como es una respuesta ahora que es compleja, que es menos 2 más menos 3j, entonces yo sé que esta sería e a la menos 2t, que multiplica al coseno de 3t más un cierto valor de teta que está definido por ahí. La función entonces va a tener otra vez esta forma, pero va a intentar oscilar respecto o con esta frecuencia y con esta amplitud que está definida por el valor de menos 2t. Voy a evaluarla, y también dice que exactamente que la respuesta es una respuesta compleja, que no sabe cómo hacerla, pero antes de evaluarla déjenme mostrar los valores para poder ver la respuesta. Entonces print x. Los valores, como pueden ver, todos los términos j son casi 0 o son 0 en esta evaluación. Entonces lo que voy a poner acá es, voy a truquear un poquito, y en lugar de pedirle que grafique todo x, voy a decirle que solo grafique la parte real de los valores, que ya vimos que la parte imaginaria tiene puros ceros. A ver qué dice.
Figure trace race not callable. Ok, entonces np.real tx. Ahí está. Ahora sí, entonces tengo mi respuesta que cambió justamente por la forma de las respuestas o de los polos de mi sistema. Ahora el sistema sigue teniendo una parte de estado estable 3.5, asintóticamente sube, se pasa un poquito, justo como le pasa a las llaves, donde yo cuando las azoto o cuando las dejo caer, las llaves pasan por un poco por debajo del nivel donde se van a quedar finalmente, regresan y luego se quedan en la parte de abajo que está definida por acá. Entonces este sistema sería considerado como un sistema amortiguado, donde tengo entonces la respuesta que sube y baja y se queda asintóticamente ahí. Y puedo cambiar entonces cómo quiero que este sistema esté vibrando. Entonces yo voy a ponerlo a vibrar de manera que tenga una oscilación más grande que la que está ahorita. Con 2 tiempos está bien. Entonces este término que está acá voy a ponerle, no sé, un término de frecuencia. Entonces le voy a dejar que los polos estén en -2 más menos 30J, y entonces este término que está acá sería 30 al cuadrado más 4 es igual a 904. A ver qué es lo que sucede entonces con este término. Este es 904, está ahí están mis polos justo donde los ubiqué, 30 y 30. Evalúo la nueva respuesta transitoria, ahora es mucho más pequeña, estoy cambiando sus valores. La nueva forma de la respuesta ahorita ya no lo voy a ver porque estoy evaluando fuera de los límites. Estaba de -5 a 5, ahora voy a evaluar, ahora los polos están en 30, entonces se va a ver todo plano, justo como está pasando ahorita. Y la respuesta, que es esta, vamos a verla como se nota. Ahí está la respuesta. Entonces mi sistema está justamente oscilando. Aquí tengo la oscilación del sistema, como va arriba y abajo y arriba y abajo y arriba y abajo, vibrando a una frecuencia de 30 radianes por segundo que están definidas ahí. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Tengo como 30 radianes que están evaluándose ahí. Entonces la forma o la ubicación de los polos, la ubicación de las raíces del denominador me van a delimitar, me van a impactar en la forma de la respuesta, tanto la respuesta transitoria de mi sistema como la magnitud del estado estable que tenía por acá. Pues déjenme regresar porque luego cuando se me olvida que esto estaba muy avanzado, vamos a poner otros valores, 10, 104, sí, 104. Y voy a darle un poco de ganancia a esto para que se vea mejor. Entonces a este, ve, lo voy a multiplicar por 10 por esto. Quiero que se vea, es para que se note más o menos dónde está la respuesta. Ahora tengo punto 37, punto 67, lo voy a multiplicar por 100 para tener, ahí está. Ahora sí, ya voy a tener una respuesta que se vea, como podemos ver acá. Evalúo, esta es mi función. Esta gráfica ahorita me la salto, no tiene mucho sentido porque quiero ver la respuesta en tiempo de mi sistema. Ahí está, mi sistema es un sistema otra vez sobreamortiguado, donde el sistema lo que haría sería esto: sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja y eventualmente se asienta. Esta parte, sobre todo en sistemas mecánicos o robóticos, que es fundamental, porque esa parte de ahí, por ejemplo, si estoy hablando de una posición de un brazo robótico y el brazo robótico funciona con esta función de transferencia, entonces el brazo robótico, al tratar de alcanzar una posición nueva, lo que va a hacer, si la posición es esta, déjenme poner un límite de la posición a la cual quiero llegar, está ahí, entonces el brazo lo que hace es esto, se pasa, va para abajo, va para arriba, va para abajo, va para arriba y eventualmente se queda en la posición. Puede ser eso benéfico o no, y todo depende del diseño que yo quiera darle al brazo
primera instancia yo creo que no es tan bueno, porque entonces el brazo hace esto antes de quedarse quieto, y lo que yo esperaría que hiciera el brazo sería que suba y lentamente, antes de llegar a esta posición, empiece a bajar la velocidad y se quede mantenido acá, o a lo mucho haga este movimiento lento, pero no tan o tan marcado como lo que está sucediendo aquí. Déjenme regresar aquí los valores, porque si no se me olvida que modifiqué mi propia libreta. Entonces, para que ustedes puedan tener la libreta limpia. Listo, ahí está. Y ahora vamos a ver qué es lo que sucede con los sistemas discretos. En sistemas discretos es esta. Déjenme borrar de una vez esta celda que usé solo para demostrar que esta parte tenía partes en cero. Y mi sistema discreto, por ejemplo, definido por esta ecuación de diferencias que tengo definida por acá, aquí puse de manera a propósito la ecuación de diferencias en sentido inverso. Entonces hay que tener cuidado en este aspecto. Los valores de y de n siempre van en el caso de la ecuación de diferencias, y eso es algo que hay que notar acá. En el caso continuo siempre empiezo con las derivadas más grandes, por ejemplo, y' de t más a1 y' de t más a2, que está aquí. Y en el caso de los sistemas discretos, bueno, y esto es igual a b1 por x' de t más, esto es 0, este sería 2, más b0 por x de t, esa es la forma convencional de llamarle. Tengo aquí los coeficientes a2, a1, a 0. Y en el caso de los sistemas discretos, yo empiezo al revés. Empiezo con y de n menos 1 más y de n y de n más a1 y de n menos 1 más a2 y de n menos 2 es igual a b0 por x de n más b1 x de n menos 1 más b2 x de n menos 2 aquí. Entonces, en el caso de sistemas continuos empiezo con el orden derivado mayor. En el caso de sistemas discretos empiezo con el menor retraso de la señal de salida. En ese sentido, entonces, mi ecuación de diferencias que está acá y mi función de transferencia la tengo que ordenar apropiadamente. Entonces sería 2y de n más 3y de n menos 1 más 4y de n menos 2, y eso construye la función de transferencia que tengo acá. Acá, otra vez, los términos del denominador corresponden a las salidas del sistema, los términos del numerador corresponden a las entradas del sistema que tengo definidas aquí. Y vuelvo a escribir entonces ahora mis polinomios, pero en el mismo orden que había definido originalmente, 3 y 5 como estaba definido por acá. Estoy cambiando el denominador por alguna razón, entonces vamos a cambiar la ecuación para tenerla en el mismo sentido. Mi ecuación es 1, aquí, 1, está, 0.5 y 0.81. Entonces aquí mis fracciones son 1, 0.5 y 0.81 respectivamente. ¿Está? Ahora sí, esas son mis funciones, y ahora puedo entonces encontrar los polos y los ceros de mi función de transferencia que he diseñado para esta forma. Y noto que tengo entonces dos polos únicamente. Los polos están ubicados en estas ubicaciones que están acá en punto 9 y en punto 9 respectivamente. Así tengo dos polos en ese término, y no tengo partes enteras, y estas partes que están acá, sus coeficientes son complejos conjugados como están definidos aquí. No me gusta que esté así, pero bueno, vamos a evaluar qué es lo que pasa con la función. Estoy evaluando, como estoy haciendo la transformada directamente de hecho aquí está mal el término, déjenme recuperar esto. Esto me va a meter en un error. Vamos a ver lo que
está pasando aquí. No lo generó. Pero esta forma está mal definida, ¿no? Los polos, a diferencia de... recupero esta forma. En el caso de Z, como los elementos tienen potencias negativas, entonces la función que se ocupa es la función residues con Z. Esta forma residues Z es especial por el manejo negativo que se le hacen a los polos o a las potencias de mi sistema. Si yo pongo residuo ingenuamente, entonces los valores que están acá no son exactamente los mismos y por eso debo tener cuidado en cuanto al manejo de las variables que estoy generando aquí. Esta forma que está acá, como me está dando dos elementos o dos polos iguales que son punto 9 y punto 9, entonces la forma o la definición de mi función está incompleta, porque cuando tengo una duplicidad de polos, que es el caso, por ejemplo, si tengo S más A y luego tengo otro polo que es S más A acá, que sería el cuadrado, este es el factor primo que necesito y entonces tendría que descomponerlo. El tener potencias de los polos genera en el dominio del tiempo multiplicar por n, entonces sería n por lambda a la n, y para no complicarme mucho ahorita, lo que voy a hacer es ubicar unos nuevos polos y tratar de ser más claro en ese aspecto. Entonces los polos los voy a mover de lugar, ¿no? Y puedo calcularlos aquí, puedo diseñar donde quiero que estén los polos. Quiero un polo en 0.3 y quiero otro polo en 0.5, entonces las formas que están acá van a ser 1 menos z a la menos 1, 1 menos z a la menos 1 aquí, entonces tengo 1, sumados estos dos son menos 0.8 y multiplicados estos dos son 0.15. Entonces tengo ahí mis nuevas ubicaciones de polos. Voy a ponerlos por acá. Menos 0.8 menos 0.15. Ahora sí, tiene un poco más de sentido. Ahí están los polos justo donde los DC, que son punto 3 y punto 5. Estos son sus nuevos coeficientes. Y ahora sí, la parte de la respuesta. Esta es la forma de la respuesta al impulso de mi sistema para este caso, que es el caso continuo. Voy a ponerle menos valores porque están muy grandes estos valores. Creo que con 20 son suficientes. Shape 0 para estar moviendo cosas así, y ahora espero que sí, ahí está. Entonces esta es la forma de mi respuesta al impulso, donde va subiendo, va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, y asintóticamente llega al valor de 0 que está definido por acá. Y aprovechando que ya lo estoy diseñando, entonces voy a cambiarle aquí la forma. Quiero un polo positivo y el valor de 0.5 va a ser negativo, entonces este cambia de signo, este cambia de signo, y este es más 0.2 por acá. Entonces voy a colocar los nuevos valores. Más 0.2 y este es menos 0.15. Coma A 3.5. Me está dejando en la misma posición. Este por este está bien, este por este está bien, se restan, da punto 3, este por este es punto 15, menos 0.15. No entiendo por qué me está generando mal. A ver, un poco de ayuda de Python por aquí. Z, así también. Z.
sé qué le pasa ahorita a Python, pero no me quiere hacer caso. Suele pasar. 2.15 tiene sentido. Estos son reales, claro. Y quiero que uno de ellas, punto 15, ¿sí? Menos punto 15. Este es menos. Ah, claro. Vamos, estoy viéndolo mal. Estoy graficando el absoluto de los polos. Pero ahí está. Entonces aquí está en menos punto 15, en menos punto 3, punto 15, y entonces ahora la forma de la respuesta al impulso va a cambiar porque tengo un elemento que es menos punto 5 elevado a la n, y eso va cambiando la orientación o el signo de esa fracción que está ahí. Entonces lo grafico aquí, y justamente pasa lo que había dicho. Tengo una parte para arriba, es la sumatoria de 0.3 a la n más 0.15 a la n multiplicado por estos valores de coeficientes que están definidos por acá, que son 7.375 y menos 4.375, y entonces esta es mi nueva forma de respuesta al impulso de mi sistema, que está definido por acá. Al igual que lo que hice con el caso de continuo, yo podría multiplicar ahora a esta forma, multiplicar a este polinomio por el polinomio de la función de transferencia de la entrada y continuar con el desarrollo para encontrar cada uno de los elementos de las partes transitorias y estables de mi sistema. No lo voy a hacer ahorita porque necesito entonces ver otro pedazo de código que corresponde a... Esta me parece. A ver si esta es la que necesito. Bien, entonces genero mis gráficas que están por aquí, y ahora mi nuevo sistema es este. El sistema es 1.5 z a la menos 1, nbase not defined, claro. Tengo que correr primero esta parte. Luego esta parte que está acá. Que n no está definida. ¿Dónde tengo un valor de n? Por aquí. Ya. Quitémosla nada más. No. N es not defined. Tengo otro valor de n, entonces también le ponemos no. Listo, y grafico, ahora sí, entonces tengo mi señal, mi sistema, perdón. Por acá tengo esos valores o esos coeficientes de polos, tengo sus respectivos coeficientes que están expresados justamente en esta ecuación, donde tengo de manera aislada los componentes, los factores primos de mi función de transferencia. Este elemento, si lo grafico, tiene coordenadas menos 0.1, que está por acá, y menos 0.3, que en este caso sería por aquí. Este elemento es menos 0.1, menos 0.3j. Tengo los dos, entonces está conjugado, que está por acá. Y entonces el sistema, o la respuesta del sistema, tendrá una señal cosenoidal cuya fase está dada por este valor de omega que está definida acá.
Este ángulo, en el caso de los sistemas discretos, es lo que me genera a la cosenoidal, o mejor dicho, es la frecuencia de la respuesta senoidal o cosenoidal cuando tengo una parte compleja en los polos. Hasta aquí, y estoy aprovechando, en este caso tengo una señal que va desde menos 10 hasta 60. Estoy generando una respuesta al impulso porque estoy pegando valores de ceros como son estos. Estoy colocando 10 ceros, un único valor de unos y luego 50 ceros, y lo que está definido por acá es entonces la respuesta al impulso. Esta forma o esta función LFilter permite implementar el sistema discreto pasándole los valores de los coeficientes B y A y la señal que quiero que pase por el sistema. Es decir, esta función LFilter resuelve la ecuación de diferencias del sistema tomando en cuenta estos coeficientes que son los coeficientes B y A del mismo, y luego simplemente grafico las dos respuestas aquí. Tengo entonces una señal que es esta, la señal roja es la entrada, y la entrada tiene un único valor de exponente que sube hasta 1, y la salida es algo que va en 0, 0, 0, 0, de repente reacciona con la propia entrada, sube y baja, y podemos observar que acá tengo entonces elementos que van cambiando en función del tiempo y eventualmente termina esa respuesta que está ahí. Si yo cambio los valores de los coeficientes, por ejemplo voy a poner unos nuevos como los que había colocado ahorita, punto 3 y punto 15, que es entonces, este es punto 2 y menos 0.15. Por acá vuelvo a generar este sistema y entonces tengo la gráfica de la respuesta al impulso justo como la tenía hace rato. Tengo algo que sube mucho y luego va bajando, entonces mi sistema está cambiando al igual que es la parte que tenía definida por acá. Déjenme entonces regresar a las formas que tenía. 0.1 aquí. Listo, y entonces para lo mismo que había hecho hace rato, en el caso continuo, tengo mi entrada exponencial, que es este sistema, es una exponencial como es esta. Tengo que evaluar entonces h de z en 0.9 o a través de la convolución de los factores o del valor de a con el nuevo factor primo, que es 1 menos 0.9 z a la menos 1. Está definido ahí, dale con esta parte. Entonces mis nuevos coeficientes son los que ya tenía, menos 0.1, 0.3, menos 0.1, 0.3 y el valor de 0.9, que es el nuevo elemento que está entrando a mi sistema, perdón, acá, esta parte. Evalúo z igual a 0.9. Esta celda no tendría que ir por acá. Aquí está, z evaluada a 0.9. Acá conviene detenerme un poco. Polival, la función polival está expresada para ser descrita en términos de coeficientes o de potencias positivas de un polinomio. En el caso de los polinomios en z, los polinomios tienen potencias negativas. Déjenme escribir entonces el polinomio que tengo definido por acá. Entonces, mi polinomio, lo escribo en el pizarrón porque voy a hacer alguna manipulación. Mi polinomio es 1 más 0.1 z a la menos 1 más 0.2, perdón, z a la menos 1 más 0.1 z a la menos 2, que está aquí, y para poder utilizar esta función polival lo que hice fue expresarlo al revés. Tendría entonces el polinomio 0.1 z a la menos 2 más 0.2 z a la menos 1 más 1, y esa estructura es lo que hace esta parte o esta notación de Python que está acá. Esta notación de Python hace que tome al vector b y lo invierta y lo represente ahora en su forma inversa. Quiero todos los valores, pero ahora en sentido contrario, y por eso el menos 1 que está aquí. Y cada uno de estos, o cada elemento de z, lo estoy evaluando como si tuviera un polinomio escrito en este sentido. 0.1 z a la menos 1 y todo esto al cuadrado.
más 0.2 z a la menos 1 a la 1 más 1 por z a la 0, y por eso puedo ocupar ahora la función polival que está ahí. Entonces la nueva amplitud de la nueva función es esta, 1.15, y ahora puedo entonces graficar tanto las señales. Esta es la respuesta homogénea de mi sistema, o sea, estoy pasando mi señal X, que es 0.9 a la n, perdón. Tengo mi señal, la y de t es la respuesta a tránsito, es lo que pasa por el sistema o resolviendo por la ecuación de diferencias, y YH es lo que sucede si resuelvo el sistema mediante la transformada de fracciones parciales que están acá. Podemos ver que las dos formas son exactamente las mismas, porque estoy pasando ambas, YF a Y, entonces están pasando exactamente iguales las funciones que están definidas por acá. Y para terminar esta parte, quiero ver qué es lo que sucede con la respuesta homogénea ante una entrada cosenoidal, que es esta parte. Entonces el coseno, y lo voy a cambiar, x es igual a np.sin de 0.5, no sé de qué valor le puse el coseno, no tengo forma, entonces le pondré el valor que quieran, 0.1 por n por pi es 100, voy a hacerlo lento. Pasé de lento con el coseno. Entonces, dado el sistema que estaba definido por acá, tengo un sistema que tiene una entrada que es esta, una entrada cosenoidal, y la salida es casi una salida de unos valores constantes, que es este. Y de t, y f, nada más quiero la entrada y salida. Entonces, mi entrada es x de t, salida es y de t. Ahí está. Ahora sí, entonces mi entrada es la señal que está escrita en rojo, que está aquí. Mi salida es la señal que está escrita bueno, está dibujada en tono rosa, por acá. Decía que si yo tengo una señal senoidal, entonces la señal senoidal, como es una eigenfunción del sistema, la salida del sistema va a tener la misma forma que la señal de entrada, misma frecuencia, pero con un cambio de amplitud y un cambio de fase, donde la amplitud del sistema depende, o de la salida, perdón, depende de la función de transferencia del propio sistema. Podemos ver acá que este sistema que diseñé aquí arriba, este sistema con esa ecuación de diferencias, lo que hace es amplificar la salida, hacerla más grande respecto a la entrada, dándole un término de ganancia que está ahí. Y si yo cambio el valor de la frecuencia, que es este, voy a ponerle una frecuencia un poco más pequeña, perdón, más pequeña, sería 10. Entonces vemos como la amplitud de la salida va cambiando en función también de la frecuencia que voy incorporando por acá. Voy a poner una frecuencia mucho más grande. Esta es mi salida, es una señal cosenoidal que está ahí, y entonces me voy para el otro lado. Tenía 4, vamos a ponerle 3, una señal muy rápida, está ahí. Y entonces vemos como la fase, el cambio de fase del sistema discreto se ve como la aparición de estos puntos que ya no están exactamente en las mismas posiciones que tengo definidas por ella, y entonces sobre los pi ponerlo por acá, 0.8 pi.
es lo que quería ver. Como cuando estoy en 0.8 pi, que es una frecuencia un poco más alta, escribiéndola bien, la amplitud de la salida es más pequeña que la amplitud de la entrada que está acá. Entonces está cambiando la amplitud de la salida en términos de cambiar únicamente la frecuencia de la señal de entrada. Ya que lo tengo acá, puedo poner entonces valores, por ejemplo, algo que esté antes de pi medios, 0.3 pi. En estos casos la amplitud de la salida es más grande que la amplitud de la entrada, y cuando me voy al otro extremo, por ejemplo si me acerco a 0.9 pi, esa frecuencia va a ir cada vez más pequeña, está más pequeña esta, y por eso se nota así. Estoy en frecuencias muy altas, por eso los cambios tan abruptos de señal que tengo definidos por este lado.